Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo desinstalar Python en Ubuntu 18.04. Las razones por las cuales queremos desinstalar Python pueden ser varias, puede ser por algún conflicto, puede ser porque queremos instalar una nueva versión, pueden ser multitud de razones por las cuales deseamos desinstalar Python, pero es mucho mejor saber cómo desinstalarlo. Y aquí viene el detalle, el cómo podemos desinstalar un Python está muy relacionado a cómo lo hemos instalado previamente. Si yo quiero ver las versiones de Python que yo tengo instaladas en mi computadora, puedo utilizar el siguiente comando: comp gen -c con la palabra clave Python. ¿Qué estoy indicando con este comando? Le estoy indicando compgen, búscame, -c, la opción C me dice búscame todos los comandos o ejecutables que tengan como palabra clave Python. Entonces le doy enter y me dice que aquí menos en mi computadora tengo todas estas versiones de Python. Tengo la 3.7, la 3.8, 3.6, 2.7, etcétera. De ahí entonces me interesa desinstalar lo que sería la versión 3.8. La forma más natural de desinstalar un programa en Ubuntu sería utilizar el administrador de paquetes, el apt o Advanced Packaging Tool, la herramienta de administradora de paquetes en Ubuntu. Digamos, por ejemplo, que yo quiero instalar la versión 3.8, entonces sería el comando sudo superusuario as sudo apt administrador de paquetes, herramienta de administración de paquetes en inglés, instala. Y en este caso podría yo colocar cuál es la versión de Python que quiero instalar, la versión 3.8. Esta sería la forma más sencilla de instalar Python. La estamos instalando, bueno, estamos utilizando una cuenta de superusuario, utilizando el administrador, la herramienta de administración de paquetes para instalar Python 3.8. ¿De dónde? De uno de los repositorios de Ubuntu, de los repositorios oficiales. Esta sería la forma más sencilla. Si yo quisiera desinstalar Python, yo podría utilizar los comandos ya sea remove, o podría utilizar el comando purge, purgar. La diferencia entre los dos es que con remove solamente desinstalo lo que es el programa en sí, y con purge, además de desinstalar lo que es el programa, también elimino algunos archivos de configuración que van quedando ahí. Pero básicamente harían exactamente lo mismo remove. Sin embargo, el detalle es que si yo no instalé Python a través de los repositorios de Ubuntu, al momento, por ejemplo, de que yo aplique este comando, por ejemplo, sudo apt remueve Python 3.8, aquí yo veo que está el Python 3.8. Si le doy enter a esto, obviamente me va a pedir mi contraseña y me va a decir que el paquete Python 3.8 no está instalado y por lo tanto no se eliminará. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Si yo lo estoy viendo aquí, me está diciendo que Python 3.8 sí está instalado. El problema viene de cómo hemos instalado Python. Lo más probable es que este Python, bueno, yo lo sé, se instaló a partir de lo que sería una descarga del sitio oficial de Python. Utilizando lo que sería la instalación a través de un archivo, un tar, un archivo comprimido, el cual a su vez se descomprimió, y hicimos la compilación nosotros mismos a través de un make, de un comando make. El detalle con esto es que cuando hacemos esta instalación de esta manera, el Python que instalamos se va a otra carpeta. Por ejemplo, si yo quisiera saber dónde están los Python, where is, utilizo el comando where is Python. En este caso, lo que hace el comando where is en esta forma es dime dónde está las cosas que tengan como palabra clave Python. Le doy enter. Y aquí me dice que, por ejemplo, las versiones de Python normalmente van a dar a esta carpeta, a usuario usr barra o diagonal bint.
y que en el caso de Python 3.8, déjenme ver si lo encuentro aquí. Aquí está, aquí está el ejecutable de Python 3.8. Me dice que este va a dar a la carpeta user de diagonal local diagonal bin. Es decir, que los dos Pythons están en los distintos Pythons están en distintas carpetas. De ahí entonces puede ser una razón por la cual no lo está reconociendo sudo apt remove. El truco para desinstalar este Python consiste entonces en utilizar el comando check install para crear un paquete Debian, es decir, un dpkg, y posteriormente desinstalar ese dpkg. Para ello, lo que tenemos que hacer es desplazarnos a la carpeta donde descargamos el archivo comprimido de Python. Por ejemplo, siempre van a dar a descargas ls, y por ejemplo aquí tendríamos lo que es el comprimido de Python 3. Es en este caso la versión 3.8, 3.3. Cuando lo descomprimes te crea este folder que es el donde se encuentra todos los archivos que se compilan para poder instalar Python. En este caso sería Python 3.8, 3.3. Entonces nos cambiamos a esa carpeta, 3.8, 3.3. Entonces damos enter. Y la idea es, una vez que nos desplazamos a la carpeta donde están todos los archivos que utilizamos para compilar e instalar Python, lo que hacemos es llamar a lo que sería el programa check install. Si ustedes no lo tienen instalado, la forma de instalarlo sería sudo apt apt-y install check install. Este es el programa que vamos a utilizar, check install, que nos ayuda para crear paquetes de Debian. La idea con este comando es sudo o nuevamente tengo que traducir al español, es superusuario, utiliza la herramienta de administración de paquetes, a todo lo que te pregunte dile que sí, e instala el check install desde un repositorio de Ubuntu. Si le doy enter a esto va a instalar el check install. Yo ya lo tengo instalado, entonces ya no es necesario volver a hacerlo. Ya una vez que estemos en la carpeta, ahora sí lo que sigue es utilizar este comando. Para ello me va a pedir privilegios de superusuario. Otra vez coloco sudo y sería check install y le doy enter. Aquí, bueno, me dice autentificación no existe, lo quieres crear, le decimos que sí. Le damos un enter a esta pregunta, dice si quieres crear el paquete y aquí también le damos enter para continuar con el proceso. El proceso de crear un dpkg es un tanto largo, tómenlo con paciencia, va a tardar algo así como depende de la velocidad de su computadora, entre 7 a 10 minutos. De este punto a todo lo que les pregunte el programa, díganle que no. Presionen no. Y al final, cuando cree todo el dpkg, lo vamos a remover. Entonces, esta parte es un poco tardada, entonces voy a tratar de acelerar el video. Bueno, en este punto te pregunta, ¿quieres que los liste para ti? Le decimos que no. ¿Debo excluirlos? Le decimos que no. ¿Quieres listarlo? Le decimos que no. ¿Debo excluirlos del paquete? Le decimos que no. Y en este momento empieza a copiar los archivos para crear el dpkg. Este proceso ese que les menciono es un tanto tardado y va a tardar algo así como unos entre 7 a 10 minutos. Entonces vamos a acelerar el video.
Y bueno, en este momento ya terminó de crear el DPKG. Finalmente aquí nos indica que tú puedes removerlo de tu sistema en cualquier momento utilizando el siguiente comando. Recordemos que para remover programas siempre debemos tener proveer privilegios de superusuario. Entonces sería sudo, seleccionamos lo que sería el dpkg, remover Python y le damos enter. Una vez hecho esto, bueno, vamos a darle clear. Y si vuelvo a colocar lo que sería el comando comgen para ver cuántas versiones de Python tenemos, le damos enter. Y me dice que en efecto acabamos de borrar lo que sería el Python 3.8 de nuestro sistema. Si yo coloco el where is Python, aquí me está diciendo que el ejecutable de Python 3.8 si se borró, todavía queda algo de las librerías, pero eso podemos borrarlo a mano. Finalmente podemos darle también un sudo apt auto remove para borrar los archivos temporales. Obviamente nos va a pedir la contraseña. Dice que no hay nada. Y el siguiente sería ver qué es lo que queda de Python. Where is Python? Por lo general a veces quedan algunas librerías. Entonces buscamos lo que queda del Python 3.8. Y me dice que aquí queda algo en la carpeta etc. Pero si yo por ejemplo coloco lo que sería el comando comgen para ver si hay algún ejecutable de Python. Comgen-c con la palabra clave Python, vemos y me dice que ya el Python 3.8 con en efecto ha sido removido, ha sido borrado. Entonces vamos a buscar esa otra carpeta, entonces sería cd ya para borrar lo que queda de Python 3.8 le damos ls cd.ls y me dice que debe ser alguna librería Python 3.8. Entonces para borrar carpetas igual superusuario remove lo que sería este folder. Entonces le damos enter, le damos otra vez ls y ya lo hemos borrado. Finalmente, bueno, vamos a limpiar la pantalla, clear, y vamos a perdón. Y vamos a volver a buscar si queda algo de Python. Where is Python? Y aquí me dice que ahora sí ya hemos terminado de desinstalar por completo Python. No nos queda usuarios, bin, configuraciones y ya no quedan ejecutables de Python 3.8. Si yo pregunto, por ejemplo, cuál es la versión de Python que se está ejecutando, Python version, me dice que es la 3.7. Vamos a ver para Python 3, a ver si no queda algo raro. Debería ser la misma. 3.7.6. Python 2, 3.07. Ok, perfecto. Entonces en este momento ya hemos desinstalado de forma efectiva lo que sería el Python 3.8. En fin, como les menciono, estos serían dos trucos de dos formas de cómo desinstalar Python. Uno podría ser la forma más sencilla, sin complicarse tanto la vida, sería utilizando el remove y el purge. Pero el inconveniente es que debimos haber utilizado el administrador de paquetes avanzado de Python para poder instalar previamente Python de esa manera y poder desinstalarlos utilizando la misma herramienta. Si no lo hemos hecho de esa manera, vamos a tener que crear un dpkg utilizando el check install. Y una vez que creamos el dpkg, removerlo y finalmente remover algunas librerías que quedan por ahí del Python 3.8. En fin, de mi lado ya es todo. Espero que este video les haya sido de utilidad y nos vemos. Hasta la próxima.